Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo y de reconocimiento a un sindicalista, a un galleguista, a una persona profundamente de izquierdas, a Suso Díaz. Todo nuestro recuerdo y todo nuestro reconocimiento para la familia de Suso Díaz y para Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España. Recogía graves indicios delictivos que apuntan a la existencia de una supuesta trama delictiva en la que tanto Santos Cerdán como Koldo García y José Luis Ábalos cobraban mordidas de empresas. Pero es que además ese informe y esos audios contienen comentarios y conductas machistas que están en las antípodas de mis valores y de lo que mi partido representa. Y en este sentido, señorías, sí quisiera reivindicar el compromiso de mi organización con la abolición de la prostitución. El culpable, evidentemente, de toda esta situación es quien comete esos supuestos delitos y eso le corresponde, por tanto, a la justicia determinarlo. Pero yo, como persona que los nombró, evidentemente tengo parte de responsabilidad y la asumo. Quienes llevan 7 años pidiendo elecciones y, por supuesto, mi dimisión desde la moción de censura del año 2018 se han apresurado a eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Porque el proyecto político que tengo el honor de representar desde hace 7 años va mucho más allá de mi persona y aún no está culminado. Miren, es evidente que la coalición ultraderechista del Partido Popular con Vox llevan años construyendo la idea de que soy un presidente megalómano, que se aferra al cargo para montar en el Falcon y vivir en el Palacio de la Moncloa. Silencio, señores diputados. Hacen esa caricatura, evidentemente, como hemos denunciado en muchas ocasiones, para deshumanizar al adversario político y porque creen, además, que este cargo es un privilegio a disfrutar y no un alto honor y una gran responsabilidad que ejercer, porque así es como entiende el Partido Popular y Vox el poder. Por eso, señorías, quiero anunciarles que el Gobierno de coalición progresista les propone a ustedes y también a los ciudadanos la aprobación de un plan estatal de lucha contra la corrupción. Un plan estatal de lucha contra la corrupción dotado de 15 medidas de importante calado que hemos diseñado conjuntamente con un organismo multilateral como es la OCDE, en concreto con su prestigiosa división de anticorrupción e integridad en el Gobierno. Un plan estatal, por tanto, de lucha contra la corrupción con 15 medidas que hemos elaborado conjuntamente con la OCDE. Señorías, si queremos acabar con la corrupción, tenemos que perseguir a los corruptos, pero también tenemos que hacerlo con los corruptores. Porque detrás de cada mordida hay alguien que recibe, pero también hay alguien que paga. Empresas, empresarios que suelen irse de rositas y que tienden a eludir la crítica pública y también el castigo judicial. Y esto, evidentemente, no puede seguir así. Por eso vamos a endurecer las penas por delitos contra la administración pública en el Código Penal y duplicaremos los plazos de preinscripción. Y además aumentaremos las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales. Y pondremos en marcha un sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando por la administración pública. Y la pregunta es, ¿cómo pudo pasarle esto a usted? Lo controla todo y lo más importante se le escapa. Pobre hombre, señor Sánchez, ¿no? ¡Qué mala suerte ha tenido usted! ¿Sabe lo que pasa? Que un día se plagia una tesis, otro se convive con prostíbulos, con la mayor normalidad, más adelante se esconden urnas detrás de una cortina y así poco a poco se va moviendo el umbral ético hasta que cabe todo.
hasta que a uno le arreglan un puesto en la Diputación de Badajoz y a la otra le dan una cátedra sin haber pisado la universidad. No es su falta de control, señor Sánchez, es su falta de ética y de decencia. Todo esto aún no es suficientemente grave, ¿no? No es para tanto, para que no gobierne la derecha, ¿no? ¿Es correcto esto? Van a tragar con unas pocas medidas cosméticas con las bromas que acabamos de escucharle. Porque yo siento ya una incomodidad casi física cuando le veo subir aquí y empezar a mentir y a comportarse como si fuera un presidente normal y como si los españoles fueran completamente idiotas. Si no le cree nadie, no le creen ni los que le aplauden como focas, no le cree ni Pachi. Ay, Pachi, lo que habrías hecho de saber a tiempo, ¿verdad?, que existían esos mensajes sobre meter votos en las urnas. Pachi, porque si lo hubieras conseguido a tiempo no tendrías que subir ahora a la tribuna a decir que te parece muy bien que te robaran las elecciones en tu propio partido. Vaya papelón de personaje de Torrente en Ferraz. Te dijo hace tiempo una mujer muy valiente que harías cosas que nos helarían la sangre, pero lo cierto es que has hecho cosas que dan entre pena y asco. Lo de defender al que manipuló tus elecciones, pena. Lo de estrechar la mano de Bildu, asco. Y ahora subirás aquí a gritar. Ten cuidado, porque cuando uno eleva la voz a Sánchez le parece que tiene un exceso de testosterona, y al asco y a la pena sumarás la vergüenza. En fin, ¿cómo deben cambiar las cosas? Debe pensar Otegi, si ya no hace falta poner una pistola encima de la mesa ni formular amenazas de muerte. Con unos pocos votos, con un puñado de votos, ya tienen poder y dinero, porque se lo entrega Sánchez. Todavía recuerdo al señor Rufián diciendo la década pasada que se volvía a Barcelona o a Jerez o donde fuese, pero se quedó aquí para combatir el fascismo. Tiene madera de héroe, más bien tiene contrachapado de héroe, pero ni siquiera en eso es original, porque el señor Sánchez ya le llevaba la delantera. Dice que no va a convocar elecciones para proteger a los españoles de Vox, no vaya a ser que los españoles voten a Vox. Muchos movimientos últimamente, pero se tienen que inventar los millones de personas que pretende deportar Vox. Mire, no lo sabemos, porque esos datos no lo sabe ni la policía ni el gobierno. Lo que sí sabemos es que los que han entrado ilegalmente se tienen que ir todos. Los que han venido a violar, a matar o a robar se tienen que ir todos. Los que vengan a imponer religiones extrañas que menosprecien a la mujer se tienen que ir todos. Los menores que no están con sus padres se tienen que volver con sus padres. Es muy sencillo. Y todos los que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles se tienen que volver a sus países. No descansemos hasta que la mafia se siente en el banquillo. Desde el último chorizo hasta el número 1. Hasta este presidente indecente, corrupto y traidor. Señora Abascal, tengo que advertirle, como hemos repetido en diferentes juntas de portavoces, que hay que guardar el mínimo decoro de la Cámara. Por tanto, serán retirados del diario de sesiones todas aquellas palabras, insultos, imputaciones de delito que ha cometido en la tribuna parlamentaria. Un momento, por favor, porque no hay que confundir nunca la libertad de expresión con la mala educación. Muchísimas gracias. Permítame que les diga, todo el mundo sabe cómo funciona la corrupción, lo sabemos. Son las empresas las que redactan directamente los pliegos de contratación. Es el amigo que estaba en el partido, pero que ahora trabaja en una constructora. Es el ex alto cargo que ahora media para una gran empresa energética. ¿Les suena? Es el secretario de organización que gobierna el partido, uno u otro, dando infraestructuras a un territorio sí y a otro no. No hay ningún secreto de cómo funciona la corrupción en España. ¿Y saben por qué no lo hay? Porque, señorías, no ha habido freno. Los hemos visto este fin de semana. Señor Feijóo, me dirijo directamente a usted. Yo le he escuchado atentamente. No ha hecho ni una sola propuesta para regenerar democráticamente España. ¿Y sabe por qué no lo ha hecho? Porque le importa la corrupción exactamente nada en nuestro país. Le digo más, señor Feijóo. Usted asistió acompañado el pasado fin de semana de los dos rostros visibles de la corrupción en España. Uno, el señor Aznar. Señorías, ¿sabe quién, cómo, dónde acabó el vicepresidente económico del milagro económico de España? Del señor Aznar, en la cárcel. Acabó en la cárcel. Pero le digo más, señor Feijóo. ¿Saben ustedes
¿Quién era M. Rajoy? Se lo voy a recordar, señor Feijóo. El de los papeles de Bárcenas, de la Gürtel, la sede pagada con dinero negro, la que siguen ustedes. El de la Kitchen. Señor Feijóo, le recuerdo hoy aquí, yo les he escuchado con mucha atención. Le he escuchado con atención. Le recuerdo hoy aquí, señorías, que son... Perdone, señora Díaz. Ruego silencio a todos los diputados del Grupo Popular, por favor. Les recuerdo hoy aquí, señorías del Partido Popular, que son el único partido de España y de Europa que fue condenado a título lucrativo por corrupción, señorías. El único partido de España. ¿Se lo vuelvo a recordar? Sí. ¿Y sabe lo grave, señor Feijóo? ¿Sabe lo grave, señor Feijóo? Que usted ha subido a esta tribuna y hoy no ha pedido perdón. Ni siquiera han pedido perdón por lo que han hecho en nuestro país. No han pedido perdón. Pero le voy a decir algo más, señor Feijóo. Señorías del Partido Popular, es que quien intentó en su partido acabar con la corrupción, el señor Casado, ustedes lo echaron. Es más, señor Feijóo, usted hereda el puesto y se sienta en él porque echaron al señor Casado. Sabemos perfectamente lo que van a hacer, los hemos escuchado. Van a reducir el salario mínimo, van a acabar con los comités de empresa de menos de 250 trabajadores en nuestro país, van a deportar a 8 millones de personas migrantes, van a acabar con las pensiones en España, van a abaratar el despido. No lo podemos consentir, señor presidente, pero tenemos que dar un paso adelante, porque la ciudadanía nos exige certezas, nos exige, sin lugar a dudas, claro que sí, garantías. Es que es imposible, señora presidenta, yo de verdad, es imposible, es imposible. Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, tengo que decirles otra vez que silencio. Silencio. Tienen que saber respetar las reglas de la democracia y significa escuchar a todos los portavoces. Señora Díaz, cuando usted quiera. Presidente, le hemos escuchado. De las 15 medidas del plan de anticorrupción que presentó Sumar, usted ha aceptado 10. Les damos las gracias. La primera de ellas, es que es, de verdad, es que es increíble, vamos. Por favor, silencio a todo el mundo. Por favor. Pero además, señoría, necesitamos respuestas. Usted tiene que dar garantías y las va a dar. Y yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada. Está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Hoy subo aquí, señor Feijóo, en nombre de mi padre, porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país. Así que sí, señor presidente, le pido que avancemos, porque no queremos que gobiernen ellos. Le pido honestamente que pidamos un giro social a la legislatura, que dejemos de bloquear las medidas, que saquemos adelante el Estatuto del Becario, que pongamos recursos para el Ministerio de Infancia, que los necesita, que financiemos bien la ley de dependencia, como quiere el ministro Bustinduy, que saquemos adelante el Estatuto del Artista de Cultura del señor Ernest Urtasun, que saquemos adelante las medidas del acuerdo del siglo XXI para activar las condiciones de los técnicos de sanidad y que cumplamos con el acuerdo de gobierno. Esto es lo que quiere la ciudadanía progresista. Y permítame, tenemos que avanzar en vivienda, señor Sánchez. No podemos seguir así. Es la gran responsabilidad y la gran preocupación de nuestro país. Tenemos que incomodar a los poderosos. O estamos con las familias y los jóvenes españoles, o estamos con los fondos buitre. Y no tenemos elección. Hay que gobernar para la mayoría social en nuestro país, defendiendo el derecho a la vivienda. Y termino. Creo que el parlamentarismo da esto, y yo siempre lo hago, contestar a lo que escucho, no leer un guión. Así que voy a contestar algunas de las cosas que se han dicho aquí. El señor Abascal no está, pero sí que alguna cosa. Él habla constantemente de la pandilla del Peugeot, seguramente tenga razón. Él es de la pandilla del Tesla, porque a algunos de ustedes solamente les falta aquí también la pulserita de Estados Unidos.
hay que ser vendepatrias para, entre un multimillonario fascista estadounidense y su país, escoger al multimillonario fascista. Me refiero a Trump. Ustedes entre Trump y España siempre escogen a Trump. Pero sí que le voy a decir algo que hace tiempo que quiero decir y que le echo de menos al Partido Socialista que digan. Ustedes, señor Abascal, se mete mucho con el señor Patxi López respecto a su, como portavoz, su trato con una formación inequívocamente democrática y que hace política como la izquierda abertzale, me refiero a EH Bildu. Lávense la boca antes de hablar de gente, lo digo yo que no formo parte de su formación, de gente como Patxi López, Jesús Eguiguren, porque han portado, cállense, porque han portado ataúdes de sus compañeros mientras ustedes literalmente se escondían. Y si en este país existe la paz que existe, es gracias a que hubo gente que se remangó y negoció. Así que, chitón. Señor Feijóo, ¿qué tal el Congreso Nacional? ¿Bien? ¿Ha escogido usted gente negociadora, gente diplomática? Señor Tellado, señor Ester Muñoz, gente que está para negociar. Supongo que no tiene ningún hueco para un tal Paje. Lo podría tener. Solamente le voy a hacer, de todo lo que ha dicho, le voy a hacer una pregunta. ¿Sigue usted criticando la ley de amnistía? ¿La va a derogar? ¿Va a derogar la ley de amnistía cuando gobierne? Sí. Díganlo más veces. ¿Sí? ¿La van a derogar? ¿Sí? ¿Feijóo? No lo sé. Pero no van a derogar la ley de amnistía. No lo van a hacer. Se van a beneficiar de esa ley, igual que han criticado un montón de leyes estos últimos 46 años y se han beneficiado después. 2, 3 preguntas para usted, señor presidente. La primera es por qué ustedes se instalaron, creo que hoy lo han dejado, pero se instalaron en el Itumas. En el Itumas. ¿Ustedes no creen, usted, señor presidente, no cree que la gente sabe, que los de enfrente, que esta gente tiene al amigo de un narco? ¿Ustedes no creen que la gente sabe que Aznar tiene, señor de la guerra, Aznar, tuvo a 9 ministros imputados? ¿Ustedes no creen que la gente sabe que Ayuso benefició a su entorno más próximo con mordidas durante la pandemia? ¿Ustedes no saben que la gente sabe que Aguirre es una cara dura con casi la mitad de su gente en prisión? ¿Ustedes no creen que la gente sabe que Rajoy es el M. Rajoy de la Gürtel y que su ministro de Interior destruyó y creó pruebas contra según qué partidos? ¿Ustedes no confían en que la gente sabe que hay un inútil, un mentiroso como Mazón gobernando el País Valencià con 200 y pico muertos sobre la mesa mientras él estaba de pacharanes en el Ventorro? ¿Ustedes no creen que la gente sabe que cuando esta gente plantea aquello de mafia o democracia, simplemente están diciendo aquí lo que robamos profesionalmente somos nosotros? Los que sabemos somos nosotros. Entiendan lo que significa el poder. La gente no mira al BOE. Mira el móvil. Y ve a los criptobros al servicio de esta gente diciendo, por ejemplo, que no hay que pagar impuestos. Porque los impuestos son un robo. Que usted es un dictador y que esto es una dictadura. Eso es lo que ve. Así que yo les digo, compitamos y entendamos lo que significa el poder. Y el poder no es subir aquí, no es gobernar, no es legislar bien. Lo siento. ¿Usted quiere que la gente en este país valore que se cobra un 60% más de salario mínimo? ¿Que se cobra un 50% más de pensiones? ¿Que hay más de 21 millones de personas trabajando en este país? ¿Usted quiere que la gente valore eso? ¿Sí? Pues haga un programa de iniciativas, de medidas,
realmente radicales. Yo le propongo 3. Vivienda, vivienda y vivienda. Porque ¿cómo quiere que la gente valore, que la juventud valore algo si viven en un zulo? Si viven en zulos a precio de palacio. ¿Cómo quieren que la gente valore algo? Pues la gente, cuando está harta de trabajar, se pone a escuchar a esta gente, ¿eh? Porque es lo fácil. Y lo que escucha es que si no pagan impuestos, la vivienda bajará un 30%. Cuando seguramente se dediquen a poner cafés a sus caseros extranjeros. Por cierto, extranjeros que a Vox no le molestan, porque son ricos. Casi todos blancos. Porque los españoles primero, hasta que llega un extranjero rico. Entonces, los españoles después, ¿no? Ustedes dicen que van a expulsar a 8 millones de migrantes en este país y a sus hijos. También Lamine Yamal, ¿no? También Nico Williams, ¿no? No creo. Más allá de la broma, me tienen despistado, porque no nos quieren a los indepes porque no queremos ser españoles, tampoco quieren a los migrantes porque quieren ser españoles. Entonces, ¿ustedes a quiénes quieren? No quieren a nadie. Pero les voy a decir algo, ustedes no van a expulsar a nadie, y mucho menos a 8 millones de personas en este país. Primero, porque si expulsa a tanta gente, al final va a tener que trabajar hasta Bascal. Y segundo, porque ustedes no representan a esos migrantes, ustedes representan a los empresarios que les explotan. Repito, ustedes representan a los empresarios que les explotan. Su intervención ha sido aún más decepcionante de lo que esperábamos. Honestamente, yo pensaba que después del 15M, después del 8M del año 2018, ustedes habían aprendido la lección. Habían entendido que en España ya hay algunas cosas que la gente no tolera más y que ya no se pueden hacer. Y, sin embargo, en estas semanas hemos visto con total claridad que no han aprendido nada, absolutamente nada, de lo que ha pasado en España en los últimos 20 años, ni con respecto a la corrupción, ni con respecto al machismo, y de llamar ruido al avance en derechos. Escuchando los audios, la verdad es que yo he entendido mucho mejor a qué se refería usted cuando decía que sus amigos de 40 y 50 años se habían sentido incómodos con algunos discursos y políticas feministas de Irene Montero. Normal, presidente, es que sus amigos eran unos puteros. Fíjense, ustedes, señor Sánchez y señor Feijóo, han subido aquí a hablar muchísimo rato y ninguno ha dicho la palabra clave de esta trama de corrupción. Acciona, la principal financiadora del caso PSOE, parte fundamental en casos gravísimos de corrupción del Partido Popular como Aquamed, la empresa que se adjudicó el Hospital Álvaro Cunqueiro con un sobrecoste de 470 millones de euros. ¿Se acuerda, verdad, señor Feijóo? ¿Por qué? Pues porque básicamente ustedes están de acuerdo en lo fundamental, en que cuando gobiernan meten la mano en la caja. Su política de vivienda es la de la especulación. Ustedes están de acuerdo con el plan de rearme ordenado por Donald Trump y son cómplices del genocidio en Palestina. Por eso, hoy les propongo un reto. Suban aquí y digan lo que todo el mundo que está ahí fuera está deseando escuchar. Y es que Acciona no va a volver a recibir un euro de dinero público. No las empresas corruptoras, señor Sánchez, Acciona. Que OHL, que la ACS de Florentino Pérez, que FCC, que SACIR, las financiadoras corruptas que salen en los papeles de Bárcenas del Partido Popular, que no van a volver a recibir ni un euro de dinero público, basado en comprarse a jueces. Por eso nunca van a tener una sentencia por corrupción, señor Sánchez, y usted lo sabe perfectamente y por eso anuncia lo que anuncia. Comprándose policías. ¿Por qué Acciona es la única empresa en la que no ha entrado la UCO? En la que no ha entrado la Guardia Civil, porque tienen a sueldo al exjefe de la UCO desde hace 4 años, el señor Sánchez Corbí, por cierto, condenado por torturas en el País Vasco. Empezaré por las alusiones directas que me ha hecho el líder de Vox, el señor Abascal, que debe estar en el bar, con el que no tengo ninguna incompatibilidad física, como parece tener él, pero sí tengo una incompatibilidad política y ética total, como tengo con cualquier fascista o con cualquiera que utilice actitudes fascistas. Porque, claro,
es que después de tener la desfachatez de no estar aquí para escuchar la intervención del presidente, vienen a utilizar esta Cámara como si fuera un mero escenario de sus performances y suben a esta tribuna a vomitar odio y a insultar y a acusar y a señalar como hacen los fascistas. Y les diré, lo que les da asco es verdad. Yo me senté con la izquierda abertzale para intentar que no hubiera ninguna nueva víctima del terrorismo en este país. Y a Santi, ya que nos tuteamos, le pueden decir y les puedo asegurar que Pedro Sánchez ganó las primarias de calle. Bueno, a mí me barrió, Y lo hizo porque la inmensa mayoría de este partido, de los militantes de este partido, lo decidieron así. Y desde entonces es mi secretario general. Y le puedo asegurar a Santi que no le llega ni a la altura de las zapatillas en honestidad y en limpieza. Ni a la altura de las zapatillas. Continúe, señor. Gracias por venir a dar la cara, pero es que venir aquí ya es la primera demostración de que no somos iguales. Sí, decía el señor Feijóo, ¿pero de verdad vamos a hablar de esto? Sí, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto porque Pedro Sánchez, a las pocas horas de conocerse el informe de la UCO, pidió comparecer en esta Cámara para dar las explicaciones necesarias. El Partido Popular impidió hasta en 26 ocasiones la presencia de M. Rajoy en pleno estallido de la Gürtel, de la Púnica y de la Kitchen. Pedro Sánchez lo primero que hizo fue pedir perdón. Claro, el Partido Popular al revés. El Partido Popular se ponía estupendo diciendo que todo era un montaje contra ellos. Esto no es una causa del PP, es una causa contra el PP, decía también M. Rajoy. Donde otros protegían, animaban Luis Sefuerte y pagaban en diferido a los corruptos, nosotros desde el minuto 1 los expulsamos de nuestras filas y les pedimos sus actas de diputados. Donde otros destruyen pruebas, rayan sus discos duros y los borran hasta en 35 ocasiones, nosotros cambiamos las contraseñas para que nadie hasta la llegada de la policía pueda borrar ningún archivo, porque los socialistas colaboramos con la justicia hasta el final, no creamos policías patrióticas. Se ríen, pero es que no están para muchas risas. Acaban de despedir de hacer una despedida a un consellero acusado de un delito de agresión sexual. ¿Lo conocía usted, señor Feijóo? Y se ha ido entre aplausos de los suyos y se ha ido deseándole que vuelva pronto, porque ustedes tampoco se equivocan nunca. Cada vez que hay alguna duda, siempre, no al lado de las mujeres o del feminismo, siempre recurriendo al Tribunal Constitucional cualquier medida, cualquier ley que ayude a las mujeres a seguir avanzando en este país. El Partido Popular lo que hizo fue expulsar de sus filas al que se atrevió a señalar su corrupción, Pablo Casado, un presidente del PP que esconden en sus cónclaves, mientras ustedes siguen sentados en la sede pagada con dinero B que él quería vender. Y hoy, quizá lo más importante, mientras ustedes siguen exclusivamente en la escalada de insultos, el presidente ha traído aquí una batería de medidas para mejorar la transparencia, la dación... Sí. La dación de cuenta y la... Es que no les gustan, ¿no? No les gustan las medidas ya, porque igual les afectan muchas de ellas. Porque son medidas contra los corruptos y contra los corruptores. ¿Qué es lo que hace falta? Por sus intervenciones, y empezaré por el señor Feijóo, gracias por su intervención, moderada, constructiva, como suele ser lo habitual. Me gusta este nuevo PP. Basta ver el respeto que han mostrado sus diputados a la vicepresidenta Díaz para comprobar el nuevo talante del partido. Una doble moral en virtud de la cual yo tenía que saber todo lo que hacía el señor Cerdán a espaldas del partido, pero en cambio el señor Rajoy no podía saber que los sobres que recibía eran ilegales. O que la señora Ayuso no podía saber que el ático en el que vive está a nombre de un testaferro, o que usted no podía saber que el tipo con el que veraneaba e iba a paraísos fiscales y salía a navegar los fines de semana, pues no era sino un narcotraficante, precisamente el narcotraficante más famoso de Galicia.
De todos los que estamos aquí, señor Feijóo, de todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted. Es usted. En todo caso, señorías, como he dicho hasta la fecha, en muchas ocasiones, señor Feijóo, su mayor contribución a la política española ha sido el blanqueo de la ultraderecha, a la que usted defiende públicamente y a la que usted ya ha unido su destino. La verdad es que ha habido un poco de cacofonía, porque usted efectivamente dijo en su congreso que no ponía un cordón sanitario al partido del señor Abascal. Luego ha salido su nueva portavoz diciendo que no tendría ningún problema en ver al señor Abascal como vicepresidente del Gobierno, si usted lo dijo. Y luego salió el señor Tellado diciendo que, en fin, que no, que ellos lo que quieren es gobernar en solitario. Y yo también quiero gobernar en solitario, pero es que los españoles lo que nos dicen es que tenemos que pactar, tenemos que llegar a acuerdos. Pues hombre, pues evidente. De las 40 páginas que tiene la ponencia del Partido Popular, no hay una sola medida que se centre en combatir la corrupción. Solamente le dedican esas 40 páginas, solo 10 líneas, a hablar de la corrupción para cargar, evidentemente, contra el Gobierno y decir vaguedades, digamos, pues bastante inútiles sobre esta cuestión. En todo caso, sí que hay un matiz que me gustaría hacer partícipe a la ciudadanía en su ponencia, porque es bastante interesante. Yo lo he llamado la cláusula Quirón. La cláusula Quirón. Aparece en la página 34 de la ponencia del Partido Popular, que es defender a los corruptos. Y me voy a explicar. La cláusula Quirón, que es lo que ha aprobado el Partido Popular sobre materia de corrupción este fin de semana en su Congreso, dice lo siguiente, y cito textualmente, abro comillas, ministra de Hacienda, darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la administración tributaria, incorporando el derecho al error en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente. Cierro comillas. Vamos, en cristiano, ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma a medida para salvar al novio de la señora Ayuso, que está siendo investigado por haber defraudado al fisco. Eso es lo que ustedes han aprobado este fin de semana. Y luego hablan de autoamnistías. Señorías, silencio. Pero qué despropósito, qué descaro, Silencio. qué desvergüenza y qué ley del embudo. Subir aquí a decir que si gobiernan van a aplicar una autoamnistía a la pareja de la señora Ayuso. Impresionante, impresionante. Bueno, sobre el salario mínimo interprofesional dice la ponencia del Partido Popular que el incremento indiscriminado del salario mínimo interprofesional lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación del Gobierno. Vamos, yo se lo explico a los ciudadanos y ciudadanas en cristiano. Si gobernara el Partido Popular, por supuesto que no se subiría el salario mínimo interprofesional. Señora Abascal, no está el señor Abascal, bueno, en fin, no. Va dando lecciones. Tengo un problema, porque si no está el señor Abascal, ¿qué responder al señor Abascal? ¿No? Es una falta de respeto, entonces no le voy a decir absolutamente nada al señor Abascal. Efectivamente, tengo que decirle que esa polarización existe, que mi organización la sufre. Tengo que decirle que hay medios de comunicación, hay grupos parlamentarios, hay partidos políticos, y no solamente la ultraderecha, sino también el Grupo Parlamentario Popular, que ni condenan los actos de vandalismo que se sufren en sedes del Partido Socialista, en las casas del pueblo, en muchos lugares del país. En segundo lugar, que no condenan esos actos de violencia verbal y que incluso se vanaglorian y aplauden el que haya miembros del Gobierno, o en mi caso, como presidente del Gobierno, que según ellos no puedo pisar la calle precisamente por el rechazo que pueda tener. Eso les define a ellos, pero desde luego nosotros sí que reprochamos el que no sean capaces de poder trasladar ni una frase de solidaridad, de empatía, no ya con una persona o con los militantes o con los dirigentes del Partido Socialista, sino con los militantes del Partido Socialista, ¿no?